El 20 de noviembre de 1971, 17 obreros fueron desintegrados por una cascada de hierro fundido a 1590 grados centígrados en la planta de fundidora Monterrey. Hoy, miles caminan sobre ese lugar sin saberlo, mientras México prefiere olvidar una de las tragedias laborales más brutales de su historia industrial. La mañana del 20 de noviembre de 1971 prometía ser un día festivo tranquilo en Monterrey. La ciudad se preparaba para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana con desfiles y ceremonias cívicas. Pero en la planta de fundidora, decenas de trabajadores habían aceptado laborar tiempo extra ese sábado. Entre ellos estaba Jesús Rodríguez Cantú, un joven de 24 años que llevaba 5 años en la empresa y que jamás había trabajado en días festivos, pero necesitaba el dinero adicional. También estaba allí un obrero que tenía un extraño presentimiento, tanto que cada agosto se retrataba con sus 7 hijos para que, según decía a su esposa Lazara, guardaran un buen recuerdo de su padre. Eran hombres comunes, con familias, sueños y deudas, que no imaginaban que estaban a punto de protagonizar uno de los accidentes industriales más escalofriantes en la historia de México. A las 6:50 de la mañana, mientras la mayoría de los regios dormían plácidamente en sus hogares, estos trabajadores cumplían su turno en el departamento de aceración frente al imponente horno número 4, una estructura colosal que dominaba el paisaje industrial de la planta. La rutina era conocida. Transportar ollas de acero fundido era una operación delicada pero cotidiana que se realizaba múltiples veces cada día. Una tarea que estos hombres habían ejecutado cientos de veces sin incidentes mayores. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey no era una fábrica cualquiera, era el símbolo del progreso industrial de México, el orgullo del norte del país y la primera siderúrgica de América Latina. Fundada en 1900 con el apoyo del presidente Porfirio Díaz y el gobernador Bernardo Reyes, la empresa había transformado a Monterrey de un pueblo polvoriento en una metrópoli industrial. Durante más de 70 años, la fundidora forjó no solo acero sino identidades. Creó barrios obreros completos como la Colonia Acero, Obrera y Fierro, donde generaciones enteras de familias encontraron trabajo, dignidad y futuro. Para miles de regiomontanos, la fundidora era más que un empleo. Era una forma de vida, un legado que pasaba de padres a hijos. Los trabajadores sentían un orgullo profundo por pertenecer a la empresa que construía los rieles que unían al país, las estructuras que sostenían edificios y puentes. Sin embargo, ese orgullo también venía acompañado de riesgos inherentes a la industria pesada, donde el acero fundido fluía como ríos de fuego a temperaturas que podían desintegrar la carne humana en segundos. Esa mañana, los trabajadores del turno extra estaban transportando una olla que contenía 275 toneladas de acero fundido a una temperatura superior a los 1500 grados centígrados. La operación requería precisión absoluta. La olla era movida mediante un sistema de grúas eléctricas que debían funcionar perfectamente. Cualquier falla podría resultar catastrófica. Minutos antes del desastre, el gruista había hecho sonar la sirena 5 veces, una señal clara de que había problemas eléctricos y que necesitaba la presencia urgente de los electricistas Bonifacio Espinosa y Reyes Argüelles. Los electricistas, que estaban a punto de tomar su almuerzo, respondieron al llamado. Argüelles se quedó cubriendo las viandas mientras su compañero se adelantaba hacia la grúa, una demora de apenas unos segundos que le salvaría la vida de manera milagrosa. Otro trabajador sobreviviente también fue salvado por el azar. Había sido requerido minutos antes para atender un pequeño desperfecto reportado por un operador. Se retrasó guardando su comida, y cuando caminaba para reunirse con sus compañeros en el horno número 4, la tragedia ya había ocurrido. Lo que escuchó fue un estruendo ensordecedor que estremeció toda la planta, un sonido metálico y terrible que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Cuando corrió hacia el lugar, la escena que encontró lo dejó paralizado de horror. Todos sus compañeros habían desaparecido, literalmente desintegrados bajo una cascada de metal hirviente que había caído del cielo como una lluvia de muerte incandescente. La olla de acero fundido había chocado violentamente contra una plataforma durante su traslado mecánico.
provocando que aproximadamente 25 toneladas de hierro líquido a 1590 grados centígrados se derramaran sobre los trabajadores que se encontraban en el área. La escena era dantesca. El metal fundido no simplemente quemaba, evaporaba todo a su paso. 15 trabajadores murieron instantáneamente, sus cuerpos desintegrados en cuestión de segundos por la masa ardiente. 2 más fallecieron posteriormente debido a las quemaduras catastróficas que sufrieron, uno al día siguiente y otro 9 días después, convirtiéndose en la última víctima oficial de la tragedia. Los gritos de agonía resonaron por toda la planta y las colonias cercanas. Los compañeros intentaron desesperadamente socorrerlos, pero el calor era tan intenso que era imposible acercarse. El olor a carne quemada y metal fundido impregnó el aire durante horas. Un aroma nauseabundo que los sobrevivientes describirían como inolvidable en sus pesadillas. Las familias de los trabajadores comenzaron a llegar a la planta. Al escuchar las noticias, madres, esposas e hijos buscaban desesperadamente a sus seres queridos. Pero en muchos casos no quedaba nada que identificar, solo manchas de acero solidificado sobre el concreto donde segundos antes había estado un padre de familia, un hijo, un hermano. La investigación posterior al accidente reveló una serie de negligencias que habían estado gestándose durante meses. Se formaron 3 comisiones para analizar las condiciones mecánicas y eléctricas que habían provocado el choque de la olla contra la plataforma. Uno de los hallazgos más inquietantes fue que uno de los obreros fallecidos había reportado por escrito las fallas de la grúa en varias ocasiones previas al accidente. Sus reportes fueron ignorados sistemáticamente por la administración, más preocupada por mantener la producción que por la seguridad de los trabajadores. En una coincidencia sospechosa, en la confusión posterior a la tragedia, únicamente el casillero de este trabajador fue violado y saqueado. Compañeros de trabajo sugirieron que alguien había eliminado deliberadamente las copias de los reportes que evidenciaban las fallas mecánicas, aunque pidieron que sus nombres no fueran mencionados por temor a represalias. Se habló de sabotaje, de fallas mecánicas y humanas, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva que responsabilizara a alguien específicamente. Como suele ocurrir en estas tragedias, las vidas de los trabajadores valían menos que proteger la imagen de la empresa y evitar demandas millonarias. Las familias de las víctimas quedaron desamparadas, muchas sumidas en la pobreza absoluta. Uno de los fallecidos dejó 7 hijos huérfanos, el mayor de apenas 12 años y el menor de 9 meses. Otro estaba a punto de conseguir su plaza definitiva después de años de trabajo eventual. Soñaba con darle una mejor vida a su familia. Jesús Rodríguez Cantú tenía 24 años y había comprado un terreno en el fraccionamiento Miguel Alemán, donde planeaba construir su casa propia, un sueño que jamás vería cumplido. Estos hombres no eran estadísticas. Eran personas con historias, familias y futuros que fueron arrebatados en un instante por la negligencia y la codicia corporativa. El accidente del 20 de noviembre de 1971 fue oficialmente uno de los peores en la historia laboral de México, pero rápidamente fue sepultado bajo un manto de silencio. Los medios de comunicación cubrieron brevemente la noticia, pero pronto pasó al olvido. La empresa continuó operando como si nada hubiera sucedido, y México siguió produciendo acero sobre la sangre de sus trabajadores. 6 años después de la tragedia, en 1977, el gobierno federal tomó control de Fundidora en una clásica maniobra de rescate a empresarios en problemas financieros. La empresa continuó operando bajo administración estatal hasta mayo de 1986, cuando fue cerrada definitivamente después de 86 años de operación continua. El cierre dejó a 11,000 trabajadores desempleados de la noche a la mañana, el mayor volumen de desocupación en la historia industrial de México. Pero la tragedia no terminó con el cierre. Muchos ex trabajadores de Fundidora fueron incluidos en listas negras que les impedían conseguir trabajo en otras empresas, una forma de castigo por haber pertenecido a un sindicato fuerte y por haber exigido sus derechos laborales. Familias enteras quedaron en la ruina. Generaciones de obreros vieron cómo su forma de vida desaparecía junto con las chimeneas que alguna vez dominaron el horizonte de Monterrey. En 1989, el gobierno estatal adquirió los terrenos y los transformó en el Parque Fundidora, un proyecto ecológico y recreativo que se convertiría en uno de los íconos turísticos de la ciudad. Hoy,
El Parque Fundidora es un lugar de esparcimiento donde miles de personas caminan, corren, andan en bicicleta y asisten a festivales de música. Pocos saben que bajo el concreto de las pistas y las áreas verdes yacen las memorias de una de las tragedias industriales más brutales de México. El lugar exacto donde 17 hombres fueron desintegrados por acero fundido ahora está cubierto por jardines y senderos donde familias pasan tardes felices sin conocer la historia sangrienta del lugar. No hay una placa conmemorativa, no hay un memorial, no hay nada que recuerde a esos hombres que murieron por la negligencia de una empresa y la indiferencia de un sistema. Los ex trabajadores de la sección 67 del sindicato han luchado durante décadas por conseguir un espacio en el parque para crear un memorial a los obreros de Fundidora, especialmente para honrar a las víctimas del 20 de noviembre de 1971. Su lucha ha sido ignorada sistemáticamente, como si recordar fuera incómodo, como si honrar a los muertos fuera reconocer las fallas de un sistema que valora más las ganancias que las vidas humanas. La tragedia de Fundidora no es solo la historia de 17 hombres que murieron en un accidente industrial, es la historia de cómo México trata a sus trabajadores, de cómo las empresas priorizan la producción sobre la seguridad, de cómo las autoridades prefieren el silencio a la justicia. Es la historia de familias destruidas, de niños que crecieron sin padres, de viudas que nunca recibieron compensación justa, de una sociedad que prefiere olvidar sus tragedias en lugar de aprender de ellas. Más de 50 años después, México sigue siendo un país donde los accidentes laborales son comunes, donde las normas de seguridad son ignoradas, donde las vidas de los trabajadores valen menos que el costo de implementar medidas preventivas. La sangre de esos 17 hombres debería haber sido un llamado de atención, debería haber provocado cambios profundos en las regulaciones de seguridad industrial, pero en cambio fue absorbida por el concreto y cubierta con pasto, para que nadie se sintiera incómodo al recordarla. Si este video te hizo reflexionar sobre las condiciones laborales en México y la importancia de la seguridad industrial, dale like y compártelo para que más personas conozcan esta historia olvidada. Suscríbete al canal para más documentales sobre tragedias reales que México prefiere olvidar, pero que debemos recordar para no repetir los errores del pasado. Déjanos en los comentarios si conocías esta historia o si tienes familiares que trabajaron en Fundidora. Queremos que sus memorias y testimonios no se pierdan. La historia de estos 17 hombres merece ser contada, y sus nombres merecen ser recordados. Porque olvidar a las víctimas es permitir que las tragedias se repitan una y otra vez.